¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Este es el tema del que estaremos hablando nuevamente aquí en Conclusiones. Con las declaraciones obtenidas, las investigaciones realizadas, los peritajes hechos, lo acontecido el 26 de septiembre en Iguala constituyó una represión violenta por parte de los policías de Iguala y Cocula, dirigidos por el grupo delincuencial que ya está muy señalado. Pero si es una información que se tiene, no se puede retener, se tiene que dar por responsabilidad, que para mí, desde un principio, por supuesto, el Estado mexicano ya la sabía y a todos los niveles de gobierno lo sabían desde un principio y lo saben. He decidido solicitar licencia al Honorable Congreso del Estado. El prestigio de México ante el mundo está muy afectado, y el gobierno federal, ¿me explico?, va a tener que ir a fondo. Ayotzinapa, desviación oficial, acusan a la PGR de modificar los hechos. Sus comentarios, cualesquiera que sean, a su cuenta, a mi cuenta en Twitter, su cuenta en Twitter, por supuesto, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, con la etiqueta o el hashtag Conclu43. Hashtag Conclu43. Ahora, por favor, le pido, ponga atención. A casi un mes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, aún no se sabe dónde están y cómo están. Lo que se sabe es que siguen apareciendo fosas y cuerpos, sí, más. Hoy, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero informó que integrantes de la Policía Comunitaria localizaron al menos 9 fosas más. En estas, según ellos mismos declaran, hay carne semirroja revuelta con tierra, lo que indica para ellos que es reciente. Y a eso se suma que se encontraron cabellos de seres humanos, mochilas, zapatos y lapiceros. Más cuerpos, más dudas, menos respuestas por parte del gobierno federal. Pero sigamos sumando. Aquí en Conclusiones, en entrevista con el padre Alejandro Solalinde, claro que le dije tiempo al tiempo, refiriéndonos a la información que él poseía, en la que según testigos le habían confirmado que los normalistas habían sido asesinados, algunos de ellos incluso quemados vivos. Bueno, pues el tiempo parece estarle dando la razón, padre, no solo por las fosas, sino porque, según sus propias declaraciones, el 80% de la información que le presentó al procurador general Murillo Caram coincidió, es decir, ya la sabía el procurador. La pregunta es, ¿por qué el procurador no la había compartido? ¿Por qué no se había escuchado nada de esto? Seguramente la respuesta será para no entorpecer las investigaciones. Pero y entonces datos crudos, datos concretos como declaraciones ministeriales de los presuntos homicidas tampoco han formado parte de las conferencias de prensa. ¿Por qué? Si declaraciones ministeriales que constan en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, registradas en la primera semana de octubre, en donde con detalle 4 de los detenidos describen cómo habrían asesinado a los normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos entre la noche del 26 de septiembre y primeras horas del sábado 27, donde además indican en dónde los enterraron. Claro, estas declaraciones ministeriales, atención, fueron tomadas antes de que el caso fuera atraído por el fuero federal. ¿Será por eso que no se ha desarrollado la investigación en esa línea? Por si fuera poco, hace unas horas, los padres de familia y compañeros de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos rompieron el diálogo con la Procuraduría General de la República y con su titular, Jesús Murillo Caram. ¿Por qué? Bueno, por considerar que no es un interlocutor serio y no creen en la información que les ha dado, por lo que exigieron que sea el propio presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, quien lo reciba. ¿Pero por qué dicen que no es serio Murillo Caram? Bueno, es que entre otras cosas, según el estudiante y vocero del Comité Estudiantil, Ricardo Flores Magón, Uriel Alonso Solís, denunció que la PGR
ha tratado de modificar las declaraciones que han hecho los normalistas a la dependencia. Que los agentes federales que recogen los testimonios modifican los hechos, es lo que dice él. Además, dice de tratar de ligar a los desaparecidos con la delincuencia organizada y con grupos insurgentes. ¿Usted sumó? 1 más 1 le dio igual que a mí 2. Vamos con mi invitado. Le doy la bienvenida a mi invitado, es el periodista y columnista de sinembargo.com, Martín Moreno. Martín, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches a todos. Un placer que nos acompañes, Martín. Bueno, pues ahí estuvo un recuento de datos muy particulares que aparecen por un lado y en otro lado no existen, no aparecen, como es un material que tú, a través de un trabajo de investigación, consigues, que son declaraciones ministeriales que hablan de cómo se asesinó a algunos de los normalistas, quiénes los asesinaron y dónde los enterraron, cosa que no se ha escuchado por parte del Procurador General. ¿Estoy equivocado? Cuéntanos un poco. Sí, no se trata, Fernando, auditorio, de atinarle a lo que pasó con los estudiantes. No se trata de un partido de fútbol, se trata de la vida de 43 estudiantes, de 43 normalistas, y por supuesto que cuando se dice, a mí me dijeron o yo me enteré, bueno, es un riesgo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida de 43 normalistas. ¿Qué nos toca a los periodistas investigar? ¿Qué nos toca a los periodistas sustentar lo que escribimos y aún más lo que decimos al aire, más allá de la opinión que, bueno, puede ser diversa? ¿A qué nos dedicamos entonces? Bueno, a tratar de conseguir lo que se había dicho en torno a la desaparición de los 43 normalistas, que es lo primero que nos encontramos, y tengo en mis manos parte de las declaraciones ministeriales de quienes fueron aprehendidos como presuntos. Esto es importante, Fernando, apenas son presuntos responsables de haber asesinado a algunos normalistas. Es importante lo que dice uno de ellos, Martín Maceda, y es lo que publico yo hoy en el portal de Sin Embargo. Si me permites leerlo textual para que lo entienda un poco más la gente, dice: por lo que supe, el Choqui sí alcanzó a matar a varios ayotzinapos, ya que se estaban poniendo muy locos. Una vez que se comienzan a bajar los estudiantes, comienzan a correr y logramos asegurar a 17. Esto es importante, a 17, los cuales subimos a nuestras camionetas y los llevamos a la casa de seguridad de La Loma, donde los matamos inmediatamente, ya que no se querían someter, y como eran más que nosotros, el Choqui dio la instrucción que le diéramos piso, que es un término muy coloquial para decir los matamos. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, el número de estudiantes de normalistas hablan de 17. Segundo, los llevan a la casa de seguridad. Y tercero, los matan. ¿Por qué es importante? Porque cuando ellos comienzan a revelar esta declaración ante la Procuraduría de Justicia de Guerrero, ellos dicen, están en unas fosas afuera de Iguala, y estaban las fosas, estaban los cuerpos, pero ahora que me diga alguien, sobre todo la PGR, quiénes son estos jóvenes que encontraron en las fosas. De acuerdo a lo que dicen los presuntos asesinos de algunos normalistas, independientemente de los 43 que están desaparecidos, serían también normalistas los que están en esas fosas. No sabemos todavía en qué número, pero aquí hablan de 17, Fernando. Efectivamente, lo dices bien, y quiero hacer, si me permite, sobre tu trabajo de investigación, algunas otras aclaraciones para nuestra audiencia. ¿Declaraciones de quién son? Son de Honorio Antúnez Osorio. Él está identificado como exmilitar. Por si en algún momento tengo el dato equivocado, me corriges. Martín Alejandro Maceda Barrera es otro de los que se le toma su declaración como presunto responsable. Marco Antonio Ríos Berber es otro de ellos, y me está faltando por ahí el nombre del cuarto. Pero ahí tienes las fotografías, ahí está el tema ahora aquí es, y quiero que me acompañes en esto, Martín. Estamos hablando de una declaración ministerial que se hizo antes de que el gobierno federal atrajera la investigación. Es decir, esto debe de tenerlo la PGR, ¿no? Horas antes de que la PGR atrajera al nivel federal, al fuero federal, la investigación sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, se hizo la última declaración. ¿Y por qué digo horas antes, Fernando? Porque es literal. Una de las declaraciones se hizo el 4 de octubre y precisamente el 4 de octubre es cuando la PGR atrae esta investigación. A mí me parece, y por lo que he investigado y lo que he hablado con gente
tanto del fuero local como del fuero federal, que se comete un error muy importante. Hay un evidente rompimiento, hay un evidente distanciamiento y un soslaye de la investigación que llevaba la Procuraduría de Justicia de Guerrero, que a final de cuentas, Fernando, en una zona tan árida, tan montañosa, tan difícil a veces como lo es Iguala, como es la Tierra Caliente, bueno, tienes que apegarte mucho a lo que dicen los policías locales. La PGR toma la investigación, pero hasta donde sé, no es que haya roto con el procurador de Guerrero, con el fiscal Iñaki Blanco, pero sí marca un antes y un después, y ese fue un error. ¿Por qué? Porque la investigación se debió haber retomado. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué testimonios hay? ¿Qué investigaciones tenemos? Vamos todos a hacer en conjunto una investigación a nivel local y a nivel federal, aunque sabemos que la PGR llevaba las riendas. Esa interfase, ese yo soy el único que voy a investigar, no les gustó en la Procuraduría de Guerrero y dijeron, bueno, pues adelante, aquí está lo que hemos investigado, y efectivamente tienes razón. Horas antes de que la PGR atrajera el caso al Fuero Federal es cuando se da la última declaración. Yo no sé, Fernando, si tengas alguna pregunta, me gustaría leer algunas líneas de esta declaración. Claro, pero para allá vamos, Martín, para allá vamos precisamente porque es muy importante lo que está escrito aquí. Aquí tienen que tomar en cuenta nuestra audiencia que es una declaración ministerial, es decir, tiene un peso oficial. Fueron interrogados, ellos hicieron su declaración, y aquí se está hablando de que al menos una parte de ellos estarían muertos y otros, aquí también lo dicen, ahora Martín nos lo va a leer cuando regresemos, quemados. Así que esto no se ha oído en ninguna de las versiones de conferencias de prensa, de línea de investigación, y hoy rompe relación los padres de estos 43 normalistas y también los estudiantes con el procurador y con la PGR. Voy a marcar la pausa, Martín. Regreso para que nos leas parte de eso que dicen precisamente estos presuntos responsables. Comunicarles que hablamos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero para pedir información sobre esto y si lo tenía la PGR o no. Nunca nos contestaron hasta el día de hoy. Hago una pausa. Regreso, le recuerdo, en las redes sociales. Facebook.com/conclusiones CNN. Puede dejar sus comentarios en la página o puede también hacerlo a través, en tiempo real, del Twitter. Mi cuenta es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ya regreso. Ayotzinapa, desviación oficial. A continuación. Regreso con mi invitado de la Ciudad de México, Martín Moreno, periodista y columnista de sinembargo.com, que estamos presentándole una investigación periodística donde Martín consigue declaraciones ministeriales de 4 presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahora, aquí en esta declaración se habla de que habrían matado por lo menos a algunos de los 43. Y vamos a dar paso, Martín, a la parte que nos querías leer de esta declaración ministerial que se hace antes de que el gobierno federal atraiga la investigación. De acuerdo. Si me lo permites, Fernando, voy con Marco Antonio Ríos Berbero, o Berber, que es uno de los que declaran. Dice él, y de antemano le digo al auditorio que son líneas muy dolorosas, escalofriantes y desafortunadamente reales. Dice Berber: fue cuando el chino me mandó que fuera a comprar diésel a la gasolinera de la calle Zaragoza. Como a los 20 minutos regresé con ellos al cerro, arriba de la colonia Pueblo Viejo, para dejarles el diésel en ese momento. El Gaby, junto con Chucky, ya habían matado a 3 ayotzinapos. Les pegaron un tiro en la cabeza a cada uno. El Gaby mató a 2 y Chucky a 1. Esto por andar de revoltosos, dijo el Chucky. Y esto me lo dijo la mente, y también me dijo que le ordenó al Chucky que hiciera una fosa. Gaby roció con diésel los cuerpos y les prendió fuego hasta que se calcinaran. Para esto, el chino me avisó por teléfono que les llevara más diésel por órdenes del Chucky. Cuando llegué al cerro al rato, también llegó al cerro el Gaby en una camioneta blanca y llevaba a 10 de los ayotzinapos. Llegó con Lavero, la mente, lo estaba esperando abajo y bajaron a los 10. En ese momento, el Chucky ordenó que matáramos a los 10. Yo le disparé a 2 en la cabeza con el arma de la mente. Gaby mató a otros 2. Chucky mató a 1, Lavero mató a otro y dejamos vivos a 4. En ese momento arrastraron al Chucky, Lavero y la mente a los 6 muertos al hoyo en donde Gaby les roció el diésel y también les prendió fuego hasta que se calcinaron. Es parte de lo que dice
Marco Antonio Ríos Berber. Ellos, los presuntos asesinos, dicen matamos en esta situación, dicen matamos a 10, los llevamos a las fosas, y cuando la Procuraduría, en base a estas declaraciones, va a revisar para comprobar que es cierto, efectivamente estaban las fosas y estaban los cuerpos calcinados. Claro, y lo que hay que agregarle aquí, en esto que hemos titulado como pregunta, claro, desviación oficial, es que se lleva a cabo un proceso de muestras de DNA o ADN, como le quieran llamar, para identificación de cuerpos, que se hace con pruebas otorgadas por el gobierno del estado de Guerrero, es decir, no la PGR, y después dicen que estas no coinciden con los 43. ¿Estoy equivocado o es así? Es totalmente cierto, pero además es muy importante esto que estás mencionando, Fernando. ¿Por qué es importante? Cuando el procurador Murillo Karam, y yo me baso en lo que tengo en las manos, que son testimonios oficiales, cuando el procurador Murillo Karam dice... los cuerpos hallados afuera de las fosas en Iguala los primeros días, por ahí de los primeros días de octubre, no corresponden a los 43 normalistas que están desaparecidos, no forzosamente miente, pero da una verdad a medias. ¿Por qué da una verdad a medias? Si bien no corresponden a los 43 desaparecidos, primero, es una verdad a medias porque no nos dice quiénes son. En segundo lugar, en base a estas declaraciones, no dicen si son otra parte de los normalistas. De acuerdo a estas declaraciones, aparte de los 43 que están ausentes hasta este momento, estarían enterrados otros normalistas, de acuerdo a lo que dicen sus presuntos asesinos. Estos hombres no ponen en ningún momento en duda que eran normalistas. Entonces, si bien no hay una mentira oficial hasta el momento, sí hay medias verdades, porque no nos dicen entonces, Fernando Auditorio, quienes están en las fosas, según estas declaraciones, también forman parte de los normalistas. Ahora, Martín, aquí el tema vamos a hacerlo aún más global. Es cierto lo que dices en estas declaraciones ministeriales. Son normalistas, no queda duda, ellos lo dicen ahora, que si son los 43, parte de los 43 o no, bueno, pues está la duda. Pero ya no solamente son los 43, ahora, Martín, se han sumado 9 fosas más las fosas que ya se habían encontrado antes, que llegaban a dar 30 cuerpos. Entonces estaríamos hablando que si de acuerdo a los cálculos y declaraciones que nos han dado y que no corresponden y no correspondieran, ya no estás hablando de 43 personas asesinadas, estaríamos hablando de 40, 50, 60, 70 y quién sabe si se agreguen más. ¿Qué hay que decir de esto por parte de la PGR cuando ya no tiene en sus manos un problema solamente de 43 normalistas desaparecidos, sino de declaraciones ministeriales de otros normalistas y más cuerpos en más fosas? Y pareciera que se minimiza todo en movimientos políticos con la licencia del gobernador de Guerrero, y ahora no hay respuesta para esto, con un rompimiento por parte de los padres y de los compañeros de los 43. La licencia o renuncia, el retiro obligado prácticamente, forzado, de Ángel Aguirre de Guerrero, en este momento, Fernando, cuando estamos tú y yo hablando y nos están viendo millones de personas, ya está rebasado. Ángel Aguirre es anécdota ya es historia. Sigue en este momento, y me parece que es lo más importante lo que acabas de mencionar, Fernando. En el momento en que los padres de familia dicen: no reconocemos al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, como interlocutor válido, en ese momento a mí me parece que comienza una cuenta regresiva, no para la PGR, porque la PGR se queda, pero sí para Murillo Karam, porque no puede haber un procurador al cual le tengan desconfianza y lo desconozcan los padres de familia. Quisiera rematar, Fernando, una cosa importante, y me voy a lo que dice Martín Maceda Barrera, otro de los detenidos. Dice: Los ayotzinapos se pusieron muy violentos cuando estaban secuestrados, y para que no estuvieran, dice una palabra, molestando, digamos, se decidió matarlos. Utilizaron la excavadora para enterrarlos en el mismo rancho que tenemos a 7 de estos muchachos. A ellos los quemamos vivos, los quemamos por instrucción del Choqui. ¿Por qué leo esto? Porque da muchos detalles, Fernando. Sí, porque dan detalles que coinciden con la versión de Solalinde, además. Mira, yo insisto, yo quisiera saber la información de Solalinde sin que se pusiera en riesgo la vida de nadie, pero me parece que como periodistas tenemos que aportar estas pruebas. Aquí están los documentos oficiales, los testimonios ministeriales, y si coincide con Solalinde, bueno, a final de cuentas es una coincidencia pasajera. Lo importante es que se localicen
a los 43 y que se diga, Fernando, quiénes están en las Ahora, fosas. yo no sé si estés de acuerdo conmigo, pero el tema de Ángel Aguirre, es decir, la licencia, Ángel Aguirre está de licencia, ¿no? Y que si ya se rebasó o no se rebasó. Sí. No estoy seguro si se haya rebasado o no. ¿Qué pasa aquí? Y me dices tú si estoy equivocado. Pero cuando hay pruebas de ADN que se entregan a la PGR que no tienen correlación directa con los 43 desaparecidos, y ahora hay un equipo independiente argentino haciendo lo mismo, si resultara que en efecto corresponde a los 43, quiere decir que alguien falseó las primeras pruebas de ADN en un escenario hipotético. Y si ese escenario hipotético ocurriera, tiene que haber un responsable. En ese momento, ¿quién era el gobernador del estado? En los próximos meses. Es decir, habría dos responsables, Fernando. claro, pero el no hombre que podemos vemos en evadir pantalla, Ángel responsabilidad con Aguirre. una licencia, ¿no? No, claro que no. Yo hablo de que está rebasado como noticia, no sí, como parte fundamental de la investigación. Como completamente. noticia está rebasado, ¿no? La gente lo sabe desde hace ya. 24 horas. Pero habría dos responsables, te voy a decir por qué, Fernando. Primero, el hombre que vemos en pantalla por haber dicho que, de acuerdo a los peritajes, no correspondía el ADN a los 43 desaparecidos. Pero 2 días después, el Procurador General de la República reafirma lo que adelanta Ángel Aguirre. El Procurador General de la República dice, efectivamente, no corresponden a los 43. Por eso digo que es un hilo muy delgado. Si bien no miente Murillo Karam que diga, bueno, ellos no eran, los 43 no eran, sí está dando una media verdad porque evita decir quiénes son los que están en las fosas. Fernando, tiene 2 semanas que los descubrieron y no nos dicen quiénes son. Claro, y aquí tiene que haber una respuesta. ¿Quiénes son todos los de las fosas y dónde están los 43? En efecto, eso tendrá que ocurrir. Oye, Martín, ha sido un gusto tenerte. Gracias por compartir la investigación, gracias por aportar las pruebas y bueno, pues vamos a ver si Peña Nieto lo recibe, ahora que lo pidieron, y si incluyen en sus conferencias de prensa datos tan particulares como estos, ¿no? Gracias, Martín, un saludo. No agradezcas nada, el agradecido soy yo, pero sobre todo obligados como periodistas a compartir información con la gente. Efectivamente, Martín Moreno, periodista y columnista de sinembargo.com. Hago una pausa, regreso para despedir. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. Estoy leyendo sus comentarios. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio, en conclusiones, no lo vio. Buenas noches, que pase en la medida de lo posible un buen fin de semana. Carmen Aristegui, CNN, México. Ya son 10.